Noticentro 1, CMI. Cuarentena se extiende hasta el 11 de mayo, pero levantamiento progresivo sí se inicia el 27. Construcción y confecciones, primeros sectores en abrir. Los contagios y muertes por coronavirus siguen subiendo. En Ecuador hay más de 8.000 muertos y Francia supera los 20.000 fallecimientos. ¿Habrá subsidio para transporte de alimentos? Revela ministro de Agricultura en Pregunta Yamir. Caída sin precedentes en el precio del petróleo. Un barril de petróleo a futuro cae por debajo de $1. Analistas comentan por qué la aparatosa caída. Buenas noches. Nuestros secretos de hoy. 1. Hay nuevo viceministro de Agricultura y técnico, nada político. 2. ¿Saben qué dijeron los gobernadores sobre el fondo que creó el gobierno para atender la emergencia? 3. Los conservadores piden al gobierno poner en cintura al sistema bancario que dicen está abusando. Imiñapa, la petición de los concejales de Bogotá a la Cámara de Comercio. Imiñapa de hoy. El elefante blanco de los lunes. Adivinen lo que pasó con el CAI fluvial en Santander, que costó cerca de 1.800 millones de pesos. 1, 2, 3, Imiñapa, al final de la emisión. Con Margarita Ortega y Luisa Tobo. Buenas noches. El presidente Iván Duque anunció esta noche la extensión hasta el 11 de mayo del aislamiento obligatorio nacional. El mandatario advirtió que así como permitirá el regreso gradual de algunas actividades económicas como la construcción y las manufacturas, mantendrá el cierre de los aeropuertos y la prohibición del transporte intermunicipal para evitar la propagación del coronavirus. El presidente Iván Duque presentó esta noche cifras que, según dijo, permiten concluir que se le está ganando la batalla al coronavirus, pero señaló que como no se puede cantar victoria todavía, se mantendrá la cuarentena nacional hasta el 11 de mayo. Debemos, para proteger la vida y la salud, mantener ese principio del aislamiento hasta el final de la emergencia sanitaria, pero haciéndole revisiones periódicas. Y nosotros hemos tomado la decisión de extender ese aislamiento preventivo obligatorio inicialmente hasta el 11 de mayo, pero también dándole cabida a otros sectores que puedan participar con protocolos y con responsabilidad. Dejó claro que permitirá el regreso de algunas actividades económicas, pero está dispuesto a endurecer las medidas si no hay avances en la detención de la propagación del coronavirus. Si no hay avances y vemos que tenemos algunas afectaciones en las capacidades del sistema de salud que pongan en riesgo o sencillamente que muestren que puede llegar a un nivel de saturación, tendremos que tomar también decisiones importantes, relevantes y drásticas de ser necesarias. Se mantienen, entre otras, las siguientes medidas. No vuelos nacionales ni internacionales. No habrá transporte intermunicipal permitido. En el transporte masivo, el cupo máximo será del 35%. Los jóvenes estudiantes y universitarios siguen en clases virtuales y los mayores de 70 años siguen confinados en sus casas. Extra, Noticentro 1, CMI. Mucha atención, los precios internacionales de petróleo registraron la peor caída de toda la historia de la humanidad. Por primera vez, el barril de referencia WTI cayó por debajo de $1. Los mercados de futuros de petróleo nunca habían visto esta situación. La industria petrolera estadounidense recibió un golpe histórico justo cuando los tanques de reserva de crudo del país están llenos por un exceso de producción que se agrava ante la caída en picada de la demanda del oro negro, arrastrada por la paralización global generada por la pandemia del COVID-19. El precio de barril de petróleo intermedio de Texas WTI cayó a terreno negativo por primera vez en toda su historia tras el devastador desplome de 305% en el valor que situó su cotización a los menos $37,63 frente a los $60 en los que se intercambiaba a inicios de año. En otras palabras, los inversores llegaron a cobrar $37 por comprar un barril en Estados Unidos porque la demanda es tan mínima que los precios del crudo se hunden cada vez más mientras aumentan las dificultades para almacenar la sobreoferta petrolera que a finales de este mes podría tocar su límite. Sin embargo, el presidente Donald Trump reiteró que su administración tiene como objetivo llenar las reservas estratégicas nacionales.
We're filling up our national petroleum reserves, the strategic reserves, and we're looking to put as much as 75 million barrels into the reserves themselves. That would top it out. That would be first time in a long time it's been topped out. We'd get it for the right price. Trump aseguró que la caída de los precios del crudo no durará mucho tiempo y reiteró que los productores de petróleo tienen que hacer más recortes en su producción, pese a que hace una semana fue acordado con la OPEP uno de 10 millones de barriles diarios que hoy parece insuficiente. Mientras el barril de petróleo Brent de referencia para Colombia también sufrió una caída en sus precios, aunque no fue tan devastadora y lo situó en $25. Analistas consultados por Noticentro 1 CMI explicaron qué llevó a que el petróleo de referencia WTI terminara por debajo de $1. Para los analistas del mercado colombiano hay tres aspectos que llevaron a la caída en el precio del petróleo en su referencia WTI. La baja demanda, en parte por el coronavirus, la sobreoferta que se dio durante la guerra de precios entre Rusia y Arabia Saudita y la baja disponibilidad en el almacenamiento de crudo son aspectos fundamentales. El inusual movimiento que se dio hoy en las cotizaciones del petróleo en el mundo obedeció básicamente a un problema de almacenamiento. No hay donde guardar o almacenar tanto petróleo que se ha producido en el mundo, obviamente por los temas de la cuarentena y pues el escaso consumo que se da. El sector está a la expectativa de la entrada en vigencia de las medidas de la OPEP de recortar la producción en 9.7 millones de barriles desde mayo. Esto se reflejará en precios del crudo en la segunda quincena de mayo seguramente, donde podremos tener precios por encima de $25-30 por barril. Se espera un mejor panorama para el segundo semestre del año. El exministro de Minas y de Hacienda, Mauricio Cárdenas, sostuvo que la caída en el precio del petróleo se dio por un fenómeno puntual y señaló que esta situación desaparecerá en el corto plazo. El contrato de mayo en los futuros del petróleo en la referencia WTI se desplomó este lunes y registró un valor sin precedentes en el mercado del crudo desde sus operaciones en 1983. Cerró en terreno negativo. Sin embargo, el exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, sostiene que es un fenómeno puntual que responde a problemas en el almacenamiento de crudo. Pero lo de hoy no nos debe llevar a pensar de que es que el precio va a seguir negativo o muy bajo, cerca a cero, por mucho tiempo. Esto es un fenómeno que ocurrió puntual y coyunturalmente por el hecho de que mañana se entregan esos contratos a futuros y por lo tanto no había quien recibiera ese petróleo, dado que la capacidad de almacenamiento estaba a su límite. El ministro Cárdenas señala que el mercado petrolero pasa por una crisis a nivel mundial por una reducción en la demanda, en parte por los impactos del coronavirus. El mercado petrolero está en una crisis muy profunda. El coronavirus ha significado una disminución de la demanda mundial de un 25 a 30%. Por supuesto, la gente no se está movilizando, las aerolíneas están paradas, en fin, el mercado tiene una reducción importante en la demanda, que es lo que ha llevado los precios a niveles muy bajos. Se espera que la situación no afecte los futuros a partir del mes de junio. Esto se normaliza pasado mañana. El precio seguramente volverá a los $20 por barril, precio que en todo caso es un precio muy bajo, especialmente para un país como Colombia, donde producir un barril de petróleo cuesta en promedio $30. Cabe recordar que los impactos fiscales del petróleo para el país se reflejarían en la economía en el 2021. Las causas del desplome del precio del petróleo están asociadas a la extensión de la pandemia que tiene paralizada la demanda de crudo y de combustibles. La baja demanda del combustible en el mundo por la crisis del coronavirus que detuvo el movimiento y el transporte de millones de personas ha provocado la caída de los precios del petróleo en Estados Unidos a su nivel más bajo en más de 20 años, que en una especie de efecto dominó provocó el pesimismo en los mercados, los cuales iniciaron la semana con pérdidas. Los barcos cargueros de petróleo siguen llegando a los puertos de las refinerías del mundo, pero estas, al no continuar refinando el crudo, han detenido el recibido del mismo porque su inventario está a tope por la falta de demanda de combustible a nivel mundial. Esto ha hecho que los buques se queden estancados. Ahora, quienes quieran que su petróleo sea recibido, deberán ofrecer gigantescas cifras. Wall Street, la principal bolsa de valores del mundo, cerró en números rojos luego de 2 semanas de alzas consecutivas. El Dow Jones de Industriales, el índice de mayor relevancia en el parque neoyorquino, perdió 2,44%, que le restó 23.650 puntos. El selectivo Standard & Poor's 500 también cerró con pérdidas del 1,79% a 2.823 puntos, mientras el Nasdaq, el valor de los grandes valores tecnológicos, también tuvo una caída de 1,03% a 8.560 puntos. Las bolsas mundiales registraban hoy variaciones negativas en la mayoría de los activos principales,
internacionales en un contexto sostenido de volatilidad generado por el impacto recesivo del coronavirus. Y regresando con la noticia con la que iniciamos nuestra emisión sobre la extensión de la cuarentena, esta noche la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez reveló la forma en la que algunos sectores regresarán progresivamente y de manera controlada a sus actividades. La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez dijo esta noche que si el país continuara con tantas actividades productivas paralizadas, se generaría una grave crisis económica. En esas condiciones anunció que el sector de las manufacturas va a volver al trabajo mediante estrictos protocolos de bioseguridad. Y en el campo económico tenemos que evitar realmente una gran crisis que se daría de continuar indefinidamente con tantas actividades paralizadas. El ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, anunció que el sector de la construcción, con casi 1 millón de trabajadores y más de 200.000 viviendas para entregar, volverá también en condiciones rigurosas de bioseguridad. Detener la construcción de estas viviendas es al final del día, sería equivalente al final del día como comprometer el techo de cerca de 1 millón de colombianos. Carlos Álvarez, médico colombiano y autorizado por la Organización Mundial para la Salud para hacer el seguimiento de la lucha contra el coronavirus en Colombia, respaldó las medidas del gobierno. Estamos jugando un partido contra un rival difícil y estamos jugando los primeros 10 minutos y en estos primeros 10 minutos vamos ganando, pero a un costo que hemos tenido que hacer gastar energías y hay que cambiar la táctica, pero el partido se acaba cuando terminan los 90 minutos. Por su parte, la representante de la Organización Panamericana de la Salud en Colombia, Gianni Tambini, recomendó a los colombianos apoyar los planes de higiene personal. Esta nueva normalidad significa mantener enérgicamente esas medidas de protección personal, el lavado de manos, la higiene respiratoria, el distanciamiento físico. La directora del Instituto Nacional de Salud, Marta Ospina, aseguró que es claro que las medidas tomadas por el presidente Iván Duque para proteger a los colombianos están dando resultados. Sin embargo, esto es un efecto de esas medidas de cuarentena. Cuando las medidas cambien, debemos mantener necesariamente medidas que disminuyan el contacto social. Otros lo han dicho, es fundamental el autogobierno, o sea, hacer la tarea cada uno de nosotros es fundamental porque de mantener el distanciamiento social depende que la transmisión realmente se mantenga baja. El ministro de Salud, Fernando Ruiz, dijo que no tiene mucho sentido mantener una situación de aislamiento estricto si se puede dar un poco más de libertad, siempre y cuando no haya un transporte intermunicipal y se respeten los protocolos de bioseguridad. Entre tanto, gobernadores y alcaldes reaccionaron positivamente a la decisión del gobierno de extender la cuarentena. Los mandatarios regionales se pronunciaron esta noche frente a la decisión del presidente de la República de ampliar el aislamiento preventivo hasta el 11 de mayo. Me parece responsable, me parece importante, sobre todo en las grandes ciudades, en las áreas metropolitanas y en las áreas donde hay más circulación del coronavirus. Celebramos la medida del presidente Iván Duque de ampliar el aislamiento preventivo hasta el 11 de mayo. Nosotros como gobierno departamental ya habíamos contemplado de implementar el toque de queda preventivo hasta el 31 de mayo, hasta que la curva epidemiológica se aplane. No vamos a bajar la guardia, esta es la decisión correcta, pero vamos a ser rigurosos en el cumplimiento de las medidas. No vamos a permitir que ninguna empresa que no cumpla las medidas de bioseguridad pueda operar. Lo recibo con una gran complacencia porque era lo que habíamos solicitado. Inclusive recibo la noticia estando en una videoconferencia con los alcaldes de todos los municipios del Valle del Cauca y todos entramos en aplausos y en alegrías porque sabíamos que era una medida muy necesaria. Que permite que gran parte de los colombianos se mantengan en casa. Si bien se da esta apertura a dos sectores importantes como la construcción y la manufactura, lo cierto es que es una medida necesaria para conservar el empleo, pero siempre y cuando se cumplan los protocolos de salud y que el transporte público mantenga una ocupación del 35%. Todos coinciden que la prioridad es salvar vidas, cerrándole el paso a la pandemia. Ratificamos que es la mejor decisión continuar aislados mientras preparamos mejor la red de salud. Por supuesto, habrá excepciones que también implementaremos en todo el territorio de Cundinamarca. La vida y la salud primero. Por esta razón, haremos cumplir esta medida con el apoyo de nuestras fuerzas militares y de policía en todo el territorio. Fe y esperanza
después de esta tormenta volveremos a ver el sol salir. Pero este desafío es fundamental asumirlo, porque de por medio está la vida. Por eso demandamos del gobierno central descentralización de recursos para solventar la seguridad alimentaria de nuestra comunidad. Muchos de los mandatarios regionales anunciaron que complementarán la decisión del presidente con toques de queda nocturnos y restricción total de movilidad los fines de semana hasta que se aplane la curva epidemiológica. La presidenta del Consejo Gremial, Sandra Forero, y el presidente de la ANDI, Bruce McMaster, señalaron que las medidas adoptadas esta noche por el gobierno protegen la salud y el empleo. La reactivación de los sectores de la construcción y la industria manufacturera anunciada por el presidente Iván Duque se destacó por parte de los gremios al señalar que va en vías de proteger el empleo. Esto garantiza la sostenibilidad de aproximadamente 4 millones de puestos de trabajo. Como sector empresarial vamos a responder de manera clara y contundente con los protocolos rigurosos. Por su parte, la ANDI explicó que la reactivación se dará con todos los protocolos en salud y cada empresa evaluará los mecanismos de operación. En términos de desinfección al momento de llegar a las fábricas, en términos de desinfección al momento de salir, en términos de poder usar tapabocas, máscaras con las cuales hemos venido trabajando, los cascos de vida con los que estamos trabajando en el PNUD. Otros sectores esperan también entrar en operación. Por su parte, el presidente de FENALCO, Jaime Alberto Cabal, se declaró a la espera de medidas para reabrir el comercio. La Federación Nacional de Comerciantes resaltó la medida del gobierno nacional de reactivar algunos sectores de la economía, como la construcción y las manufacturas. Sin embargo, señala que la decisión deja un sinsabor, ya que el sector comercio como tal no fue autorizado para entrar en operación. Estábamos con la expectativa de poder reabrir con todos los protocolos rigurosos algunas de las actividades comerciales. Y consideramos que tiene que ser el sector inmediatamente que viene en la reapertura, porque si se abre la manufactura, la pregunta es ¿a quién le van a vender? ¿A quién le van a comercializar? Y obviamente ahí es donde el eslabón de la cadena productiva es fundamental. O sea que esperamos que prontamente, la siguiente semana, pueda reabrirse algunos sectores del comercio que han demostrado ya con los protocolos que se han hecho para el sector de alimentos que pueden funcionar perfectamente con el distanciamiento social y con todas las medidas de prevención. Cabe recordar que las pérdidas en las ventas del comercio en medio de la emergencia sanitaria por el coronavirus superan el 39%. Y crece el número de contagios en Colombia con el coronavirus. Ya son 3.977 los casos reportados. Ya son 189 muertos en Colombia por el contagio con el coronavirus COVID-19. Otras 10 personas murieron. Mujer de 79 años en Bogotá sin ninguna enfermedad. Mujer de 79 años en Bogotá con hipertensión y artritis. Hombre de 73 años en Cali con enfermedad respiratoria e hipertensión arterial. Hombre de 70 años en Bogotá con hipertensión arterial y diabetes. Hombre de 66 años en Santa Marta sin otras enfermedades. Mujer de 65 años en Bogotá con diabetes e hipertensión arterial. Hombre de 51 años en Bogotá con otras enfermedades. Mujer de 46 años en Riohacha con otras enfermedades. Hombre de 38 años en Bogotá sin otras enfermedades. Hombre de 29 años en Ipiales, Nariño con histoplasmosis. 3.977 personas están contagiadas del COVID-19 en el país. Otras 184 personas dieron positivo en el último día. Ya son 804 personas recuperadas en el país. Hoy se procesaron 2.423 pruebas. No cesa el flagelo en la capital del país. Ya se reportan 1.682 casos. Kennedy, Usaquén y Suba son las localidades con mayor número de casos. Valle, Antioquia y Bolívar siguen siendo los departamentos más afectados. Los médicos del Hospital San Rafael de Leticia en el Amazonas presentaron renuncia a sus cargos. Aseguran que en el hospital no cuentan con las garantías de bioseguridad para la prestación del servicio de salud. Reclaman los insumos básicos para el ejercicio de su labor y garantías para el pago de sus servicios. Los cuidados en el hogar son fundamentales para no llevar a casa el coronavirus. Médicos aconsejan adoptar medidas de limpieza, especialmente con la suela de los zapatos. Especialistas en virus respiratorios advierten que los zapatos son un vector de enfermedades como el coronavirus. Por eso, al llegar a casa, recomiendan tomar medidas especiales de limpieza. Incluso recomiendan quitarse los zapatos a la entrada. COVID ingresa por la puerta de tu casa. Prepararse para, al momento de ingresar,
retirarse los guantes, limpiar los paquetes que van a ingresar a tu hogar y proceder a un cambio de calzado. En tu casa es permanecer en calzado de casa o en pantuflas. Una de las medidas recomendadas en casa es la desinfección de la suela del calzado antes de ingresar. Los zapatos también deben lavarse con frecuencia. Y aunque la ropa y el pelo no son altamente transmisores del coronavirus, la recomendación de los médicos es el lavado de las prendas después de usarlas. Ante la prórroga de la cuarentena, la alcaldesa Claudia López anunció 3 actividades económicas que se reactivarán en la capital. También aseguró que los festivos que se avecinan no pueden ser utilizados para paseos. 3 sectores productivos se alistan para reactivar labores en Bogotá en medio de la cuarentena obligatoria que se extenderá hasta el 11 de mayo. Venta y mantenimiento de bicicletas, exclusivamente mantenimiento de vehículos, no venta, solo mantenimiento de vehículos. Y muy poquito a poco el sector de construcción. López además lanzó una dura advertencia de cara a los puentes festivos. El 1 de mayo no es puente de paseo. Yo me tomé, señor gobernador, por lo que hemos conversado hoy, el atrevimiento de decir que ni el 1 de mayo ni el resto de los puentes del año. En los próximos días, la alcaldía expedirá el decreto que reglamenta la extensión del aislamiento obligatorio en la capital del país. Abrió sus puertas el hospital más grande del país que operará en Corferias. 200 camas están listas para atender pacientes de baja y media complejidad. De centro de exposiciones al hospital más grande del país, este lunes Corferias puso al servicio 200 camas hospitalarias para la atención de pacientes no COVID. Estamos en la disponibilidad de recibir pacientes a partir del día de hoy. Por fortuna, el confinamiento social nos tiene los hospitales sin estar en el tope. Por ahora no se autorizará el traslado de pacientes, solo se efectuará cuando se haya copado la capacidad en los hospitales de la ciudad. Los pacientes van a llegar al hospital de Corferias por remisión desde otra entidad hospitalaria. Tenemos dispuestos toda la flota de ambulancias de la ciudad de Bogotá para que se trasladen de manera segura. De requerirse, se instalarán 2.200 camas hospitalarias. La operación de este hospital de campaña tiene un costo de 200.000 millones de pesos. La comunidad indígena Jerurigua, provenientes del Amazonas y asentada en Medina, Cundinamarca, hizo un angustioso llamado al gobierno y a las autoridades indígenas para que los ayuden. Dicen que están pasando física hambre. Noticentro 1 CMI los visitó. Forman parte de la comunidad indígena de los Jerurigua Yacunas del Amazonas. Están en vía de extinción y hoy la cuarentena por el coronavirus los pone en una situación de mayor riesgo. Es muy difícil, no tenemos comida en este momento. Hemos escrito a la Cruz Roja, hemos avisado al Ministerio del Interior, hemos avisado a la Defensoría del Pueblo, hemos dicho a todo el mundo, por favor ayúdenos. Aquí está en la presidencia de la República, no ha llegado aquí absolutamente. Hoy no tenemos almuerzo, hoy no desayunamos. Este es el angustioso llamado que hace la comunidad indígena Jerurigua, una comunidad proveniente del norte del Amazonas y que se encuentra en vías de extinción y que hoy, en tiempos de la crisis del coronavirus, está pasando hambre. Uno, no tenemos alimentación, 0 alimentación. El gobierno municipal de acá de Medina, Cundinamarca, nos ha traído 2 veces comida. Pero la primera vez nos trajo de 1,5 kilos de comida y eso ya hace como más de 14, 16 días. Ayer nos trajo otra vez, pero esta vez de a medio kilo de comida cada uno. Óigame bien, ¿quién vive con 2 kilos de comida en este tan largo tiempo? Viven en 2 hectáreas prestadas en las cuales no hay condiciones para cultivar. Física, hambre, física, agua, gracias a Dios ya llovió y ahí nosotros nos bandeamos, agua. Piden solidaridad a sus hermanos menores. Son 33 indígenas, 11 de ellos niños. Señor presidente, solo le digo que como usted quiere a su familia, yo quiero la mía. Si usted no ve los problemas de los demás como el propio suyo,
no hay nada que hacer. No tengo la manera de obligarte. No tengo la manera de obligarte. Pero la vida de nosotros es muy corta y cada quien tendremos nuestra recompensa, se lo aseguro. El coronavirus no es ajeno para ellos. Desde sus pagamentos u oraciones y bailes sagrados han luchado para sacar el virus de la humanidad. Con el sahumerio extraído de la cera sagrada de las abejas, luchan para que su comunidad no sea contagiada. La célula del virus está semidestruido en este momento, pero los hijos de él, como la colmena de la abeja africana, cuando se le golpea mal, salen a volar esto y eso que atacarán a diestra y siniestra, y toda aquella persona que no se va a defender, que no se va a cubrir, que no se va a aislar, van a morir. Y el director del INPEC, general Norberto Mujica, reveló que los nuevos casos de presos contagiados con coronavirus en las cárceles La Picota de Bogotá y las Heliconias de Florencia se dieron por el traslado de 4 reclusos de la cárcel de Villavicencio. Una orden judicial le dio ultimátum a las autoridades para que adopten medidas de seguridad en el penal de Villavicencio. El director del INPEC indicó que se tomaron las medidas de aislamiento en las cárceles La Picota de Bogotá y en la de Heliconias de Florencia luego de que 3 internos dieran positivo en la prueba de coronavirus. Los 3 casos están relacionados con traslados de la cárcel de Villavicencio, donde se registran más de 20 contagios e incluso 3 internos fallecieron. Quien hace el traslado del cuerpo de custodia y vigilancia era una persona que había prestado servicios en el hospital y por ende él fue uno de los que dio positivo, pero ya posteriormente. El general señaló que el balance de contagios en las 3 cárceles es el siguiente: 17 detenidos contagiados y 11 guardias. Ante la grave situación en la cárcel de Villavicencio, que se convirtió en el foco de contagio en los centros de reclusión, el tribunal de esa ciudad emitió un fallo ordenando medidas urgentes de protección para los reclusos. Toma de muestras a todos los reclusos y todo el personal de guardia. La situación en la cárcel de Heliconias en Florencia también tiene en alarma a las autoridades penitenciarias, donde el detenido que dio positivo está totalmente aislado. Un joven de 35 años que vino trasladado de Villavicencio. El solo hecho de llegar de este centro penitenciario enciende las alarmas, se activa el protocolo. De otra parte, el director del INPEC señaló que entregaron el primer listado de 1000 presos que podrán ser trasladados a su domicilio en caso de que un juez avale dicha petición. Y cayó el mayor infractor de la cuarentena en el país. Con más de 13 comparendos, el hombre será judicializado por reincidencia. Este sujeto de 27 años de edad proveniente de la ciudad de Armenia es el mayor infractor de lo que lleva la cuarentena en el país. A la fecha adeuda al menos 13 millones de pesos por comparendos que le han realizado. Tenía 13 órdenes de comparendo que le habían sido impuestas durante este periodo de aislamiento y donde justamente fue sorprendida fuera de su lugar de residencia. Junto a él fueron sorprendidas otras 3 personas en el departamento de Boyacá, reincidiendo en la violación del confinamiento. Quienes, al ser verificados en el Registro Nacional de Medidas Correctivas, se estableció que eran personas reincidentes. A la fecha se han impuesto al menos 136.668 comparendos en el país por violar el confinamiento. Y en Bogotá fueron capturadas 41 personas que participaban en una fiesta privada en Usaquén, al norte de Bogotá. Las autoridades llegaron hasta un hostal ubicado en la calle 117 con carrera 9ª, donde fueron sorprendidos 23 hombres y 18 mujeres consumiendo licor y sustancias alucinógenas. Y en las últimas horas se levantaron los bloqueos que adelantaron habitantes del sector de Usme, en el sur de Bogotá, para demandar la entrega de ayudas del gobierno. Casi 7 horas duraron los bloqueos en el sur de Bogotá, sector Usme. Los habitantes de la comunidad del barrio La Fiscala salieron a protestar porque se sentían burlados ante las promesas de ayuda que no llegaron. Y no es justo que nos digan que si nosotros no nos quitamos, nos echan en ESMAD, sea como sea. No es justo porque nosotros estamos acá por nuestros derechos, por nuestros niños, por los adultos mayores, por todos los que necesitamos esta ayuda. Apareció el ESMAD y llegó un representante de la Secretaría de Gobierno y logró un acuerdo. Lo que estamos es intentando que haya desbloqueo de la vía. Más ESMAD hizo presencia y la orden era desbloquear la vía. Se dialogó y se logró que el paso se restableciera.
Algunos mantienen sus dudas. Nosotros somos mamás, somos papás, tenemos hijos. Hay personas que no tienen ni qué comer y ellos ahí nos tratan como si fuéramos unos ñeros, unos ladrones. Esta noche también se presentaron protestas en Ciudad Bolívar. Hacemos una breve pausa y cuando regresemos a Noticentro 1 CMI, espere. Pese a las cifras alentadoras que muestran algunos países, la OMS advierte que lo peor de la pandemia del coronavirus aún está por venir. Ecuador supera la barrera de los 10.000 contagios, mientras los muertos podrían ser más de 1.300. El número de muertos por COVID-19 en Francia superó los 20.000 fallecidos, aunque la cifra de hospitalizaciones se mantiene a la baja. Francia supera la barrera de los 20.000 muertos. La Organización Mundial de la Salud se declaró pesimista y advirtió que lo peor de la pandemia del COVID-19 aún está por venir. Cuando la pandemia del coronavirus ya deja casi 2,5 millones de infectados y cerca de 170.000 muertos en todo el mundo, la aparente estabilización del brote en algunas naciones que ha llevado al levantamiento gradual de las medidas de confinamiento no parece caer muy bien en la Organización Mundial de la Salud, que se mantiene con un pronóstico pesimista frente a lo que pueda pasar con el virus. We want to re-emphasize that easing restrictions is not the end of epidemic in any country. The worst is yet ahead of us. Let's prevent this tragedy. It's a virus that many people still don't understand. Y aunque el director del organismo no especificó exactamente por qué cree que el brote podría empeorar, científicos señalan a África como el foco de propagación más probable en el futuro debido a que sus sistemas de salud son mucho más vulnerables. La OMS también aseguró que alertó sobre el coronavirus desde el primer día y que no escondió nada de Estados Unidos sobre el COVID-19, argumentando que siempre ha trabajado de cerca con el Centro de Control y Prevención de Enfermedades estadounidense, cuya presencia, según la organización, significa que no se oculta nada a Washington. En Latinoamérica, el número de contagiados alcanzó un nuevo récord, superando la barrera de los 10.000. Cuando la propagación de la pandemia del coronavirus en América Latina ya superó los 100.000 contagios y las 5.000 muertes, el brote en Ecuador es uno de los más preocupantes en la región, donde la pandemia debería comenzar a recrudecerse esta misma semana, según lo alertó la misma Organización Panamericana de la Salud. En la nación andina, el número de contagiados se duplicó en la última semana y ya superó la barrera de los 10.000 casos confirmados, mientras siguen existiendo muchísimas dudas sobre la cifra total de ecuatorianos muertos por el COVID-19. Mientras el gobierno de Lenín Moreno solo ha confirmado 507 fallecimientos, la cifra ascendería a más de 1.300 decesos si se suman los pacientes que murieron por coronavirus como causa probable. Parte del sistema sanitario y funerario del Ecuador ha colapsado, especialmente en Guayaquil, el epicentro del brote, y donde la situación es tan crítica que los muertos han tenido que ser enterrados en fosas comunes en ataúdes de cartón. Ecuador tiene la cuarta cifra más alta en la región. Sin embargo, Brasil, el país más golpeado por el COVID-19, con 2.500 fallecimientos confirmados por el patógeno y cerca de 40.000 casos positivos. Sin embargo, la posición del presidente brasileño Jair Bolsonaro sigue siendo la misma y una vez más, sin guantes ni tapabocas y tosiendo un par de veces, participó en una manifestación masiva frente al cuartel general del ejército a favor de una intervención militar y el cierre del Congreso. El ultraderechista también advirtió que espera que sea la última semana con medidas de aislamiento para frenar la expansión del coronavirus, asegurando que su deseo es poner fin a una política que considera errónea y asesina de empleos. El máximo experto en enfermedades infecciosas en Estados Unidos, Anthony Fauci, afirmó que abrir la economía de su país podría ser contraproducente, generando incluso un repunte en el número de infectados. Por su parte, el presidente Trump anunció que firmará una orden ejecutiva suspendiendo temporalmente la inmigración. Estados Unidos sigue siendo el epicentro de la epidemia al superar los 785.000 contagios, de los cuales han muerto 42.000 personas, la cifra de fallecimientos más alta del mundo hasta ahora. El doctor Anthony Fauci, uno de los principales expertos de Estados Unidos en cuanto a la pandemia de coronavirus y asesor de la Casa Blanca en el tema, advirtió que la reapertura de la economía estadounidense demasiado pronto podría ser contraproducente. Unless we get the virus under control,
the real recovery economically is not going to happen. So what you do if you jump the gun and go into a situation where you have a big spike, it's going to backfire. Pese a estas afirmaciones de Fauci, el mandatario Donald Trump ha alentado las protestas contra el confinamiento que crecen en diferentes partes del país y que han sido protagonizadas por grupos fuertemente armados y de tendencia conservadora. El estado de Nueva York, la región estadounidense más afectada por el coronavirus, registró 478 muertes en las últimas 24 horas, un leve descenso con respecto al reporte de ayer. El total de víctimas fatales llegó a 14.347. El gobernador también destacó que la cifra de hospitalizaciones e intubaciones a pacientes continúa con la tendencia a la baja. En Europa, Francia superó la barrera de los 20.000 muertos y, sin embargo, el brote del coronavirus parece estar siendo controlado. Tras 2 meses de rápida expansión, Europa, el continente más afectado por la pandemia del coronavirus, parece experimentar una reducción en la curva de infección y la fatalidad del COVID-19 en casi toda la región. Aunque hoy Francia superó la barrera simbólica y dolorosa de las 20.000 víctimas fatales, la epidemia parece más controlada cuando se cumplen 12 días de una caída constante en el número de personas ingresadas en los hospitales, mientras los infectados superan los 114.000 casos. Alemania empezó una flexibilización escalonada de la cuarentena con una reapertura gradual del comercio, cuando en el país bávaro se disminuyó el número de casos diarios que superan los 140.000 contagiados y los 4.400 muertos, aunque la canciller Angela Merkel se mostró cautelosa con este paso. Wenn wir jetzt Beschränkungen aufheben, wenn wir Lockerungen machen, dann wissen wir eben nicht genau, was die Folge davon ist. Und deshalb müssen wir schrittweise, langsam und vorsichtig vorgehen. En España también continúa bajando la cifra de fallecidos y por primera vez desde el 24 de marzo el número de decesos por el virus fue menor a 400 personas diarias. En la nación ibérica se registra un total de 20.800 muertos y al menos 200.000 personas contagiadas, de las cuales 80.000 se han curado. El Reino Unido también registró su fatalidad diaria más baja en 2 semanas, con 449 decesos en 24 horas, que elevaron el total a 16.500 muertos, mientras Italia reportó un deceso diario en los casos activos de la enfermedad por primera vez desde el inicio de la crisis. Y en Israel se vivió una manifestación masiva en tiempos de aislamiento. Con mascarillas puestas y respetando la distancia social de mínimo 2 metros, al menos 2.000 personas protestaron contra la corrupción y las que denominan medidas antidemocráticas que adoptó el gobierno de Benjamin Netanyahu para contener el COVID-19. El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, estaría en grave estado de salud. Así lo reveló un funcionario estadounidense con conocimiento directo a la cadena estadounidense CNN. Kim habría salido de una cirugía y habría quedado en grave peligro. Las especulaciones comenzaron cuando el líder se ausentó de la celebración del cumpleaños de su abuelo, realizada el pasado 15 de abril. Con esta información hacemos una pequeña pausa, pero cuando regresemos a Noticentro 1 CMI, espere. Ministro de Agricultura anuncia subsidios para compra de alimentos. El gerente del Banco de la República, Juan José Echavarría, expuso ante el Congreso los efectos económicos que traerá la crisis generada por la pandemia del coronavirus. Durante una sesión virtual de la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes, el Banco de la República dio a conocer las acciones para enfrentar la pandemia del COVID-19. La codirectora Ana Fernanda Mayhuasca dijo que el emisor ha puesto en circulación cerca de 20 billones de pesos para irrigar a la economía. En este momento llevamos un monto aproximado de 20 billones de pesos, de los cuales corresponden más o menos 9 billones a la reducción de encaje que describió el gerente dentro de las medidas que hemos tomado. 2 billones ya hemos comprado en deuda pública, hemos hecho compras por aproximadamente 8.4 billones de pesos de deuda privada. De otra parte, el director del Banco de la República, Juan José Echavarría, dijo que por la volatilidad del precio del petróleo, el dólar estará al final del año entre los 3.440 pesos y los 3.774 pesos. Es que el peor trimestre es este que estamos viviendo. Y en los futuros trimestres, 3 y 4, las noticias van a ser menos malas. El presidente de Fedelonjas, Daniel Vázquez, señaló que las medidas del gobierno sobre los arrendamientos no promueven la cultura del no pago.
Después del anuncio del gobierno, el sector privado inició los procesos de mutuo acuerdo en los contratos de arriendos. Se dispone de 140 firmas inmobiliarias, las lonjas del país y la intermediación de la Cámara de Comercio de Bogotá para lograr consenso en los pagos correspondientes a abril, mayo y junio. Cabe notar que las medidas del Ejecutivo no promueven el no pago. Están firmemente comprometidas con buscar acuerdos, porque es que aquí no se trata de quién cobra y quién no cobra, dada la situación compleja del país. El dirigente señaló que esta es la mejor opción, ya que el recaudo de arriendos de más de 5.3 millones de colombianos representa alrededor de 27 billones de pesos anuales, es decir, más de 2 billones de pesos mensuales, recursos que el gobierno no tiene en caja. No habría una caja suficiente del presupuesto nacional para atender esos pagos de cánones. Plantea que se debe buscar un equilibrio, ya que el 85% de los arrendadores son de estratos 1, 2 y 3. Es a que busquen una solución conjunta en la actual crisis de los arrendamientos. No es en la ley exclusivamente. A la fecha hay disposición de las partes. 10:37 de la noche, el índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 1,05% a 1.179 puntos. La acción del Fondo Bursátil Global Colombia fue la que más subió, con una valorización de 9,99% a 11.175 pesos. La acción preferencial de Avianca fue la que más cayó, con una pérdida de 5,86% a 578 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol, al movilizar más de 32.000 millones de pesos. El precio del dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana martes será de 3.967 pesos con 76 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.340 pesos y la venden entre 1.400 pesos. Un euro cuesta 4.320 pesos con 50 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 13 centavos. El azúcar se transó en 10,09 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI para el contrato de mayo cayó a los $13 con 10 centavos. Mientras el contrato para junio, el barril se cotizó a $21 con 21 centavos. Por su parte, la referencia Brent para Colombia se cotizó a $25 con 96 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.905 pesos. En medio de la cuarentena y las medidas adoptadas para evitar la propagación del coronavirus, los empresarios adoptan medidas para proteger el empleo y la salud de sus trabajadores, comprometidos por Colombia. Las multinacionales se solidarizan ante la crisis por el virus COVID-19. El grupo Brum, que ha estado presente en Colombia desde el año 2002 y que este 2020 cumple 100 años en el sector logístico, donó 2.200 mercados para familias menos favorecidas y le apuesta a más empleos en el país. La invitación es a que todos los empresarios de los sectores que estén bien y de los sectores que estén mal, miremos con solidaridad cómo apoyamos y cómo gestionamos y cómo gestamos la sostenibilidad del empleo y del trabajo. En el caso nuestro, que movemos bienes, importaciones, exportaciones, tenemos con OPL 700 despachos diarios en la calle y conductores de camiones que ni siquiera alcanzan a ver a su familia por el tema de la cuarentena y por temas de solidaridad con su trabajo. Pues ese es un ejemplo claro de lo que hay que hacer, no parar. Entendemos que también hay muchas compañías y mucha gente que va a utilizar las ayudas del gobierno porque las necesitan, pero muchos otros que se van a aprovechar y van a tratar de tomar estas ayudas. Estamos proyectando abrir 100 nuevas plazas de empleo dentro de nuestro plan de expansión en Colombia, en Cartagena específicamente, en donde estamos construyendo una facilidad nueva, una zona de actividad logística nueva de 70.000 metros cuadrados, única en el país y creeríamos que en Latinoamérica, la cual estamos construyendo en terrenos de Petromil, en sociedad con Petromil. Es una inversión de $4.2 millones.